Familia, amigos de Jinetes por Jesús, Iglesia Bíblica. Hoy estamos transmitiendo un nuevo espacio que se va a llamar los días miércoles en la ruta del Señor o una nueva ruta. Hoy estaremos viendo un mensaje a través de la palabra donde el Señor nos lleve a ver su gloria y al poder estar... Hoy estamos transmitiendo, al poder ver el mensaje de salvación, donde usted y yo vamos a aprender más del mensaje. Al estar viendo en estos días a través de la emisora Radio Motera en Facebook Live, hemos estado enseñando los 5 errores que cometió Sansón que lo llevaron a la muerte. Y por eso tomamos la decisión con el pastor Carlos de asumir un nuevo reto, de poder llevar un mensaje de más a las personas para que las personas crezcan en la palabra. Como les decía, estamos trabajando los lunes a viernes de las 7 de la mañana transmitiendo y a las 10 de la noche la repetición por radiomotera.com. Quiero que oremos antes de empezar este mensaje. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu amor, tu fidelidad y tu misericordia. Espíritu Santo, añade bendición a esta palabra, Señor. Añade, Padre amado, el poder de tu Espíritu Santo y que podamos mejorar, que podamos cambiar en esta ruta del Señor, que podamos caminar conforme a tu voluntad y no sigamos haciendo nuestra voluntad. Te pedimos, Dios, que te glorifiques en cada persona, en cada lugar donde vean este mensaje, en la hora que lo vean, sus corazones sean llenos de esperanza a través de la palabra. Te lo pedimos, Rey de Glorias, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, como les decía, estamos haciendo 5 podcasts. Hoy vamos a resumir esos 5 podcasts sobre la vida de Sansón y por qué su motor se fundió. Al fundirse el motor de Sansón, tomamos como ejemplo los carros, las motos, como en la vida espiritual sucede lo mismo. Y en este caso el sermón se llama Sansón, potencia sin dirección es destrucción. Y vamos a estarlo leyendo en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20 al 30, donde la palabra del Señor nos dice de esta manera. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Entonces los principales filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios se entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que yo me apoye sobre ellas. Y la casa, que estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces Sansón clamó a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que me des una vez, tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre las columnas a la derecha y a la izquierda. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales, sobre todo el pueblo que estaba allí. Y los mató al morir. Fueron más de los que habían matado durante toda su vida. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver cómo Sansón tenía un propósito en la tierra, pero al tomar decisiones incorrectas, pierde todo.
y en este caso vendría a tomar un arrepentimiento ya prácticamente a morir. Quiero que entremos en contexto. Imagínese que usted tiene una moto de 2000 centímetros cúbicos, cromo impecable, una potencia que hace temblar el suelo, pero tiene un problema, no tiene manubrio. Tiene toda la fuerza, pero no puedes decidir hacia dónde vas. En este caso, Sansón era el Hércules de la Biblia, el jinete con el motor más grande que Dios haya creado, el hombre con mayor fuerza. Pero como lo hemos visto en los anteriores podcasts de la emisora Radio Motera, se le funde el motor, que terminó dañando la bendición para Sansón. Pensamos, o la unción, el poder de Dios es de Dios, pero el carácter y la dirección la pones tú y la pongo yo. Sin dirección la potencia te mata. Y podemos pensar por qué se fundió el motor de Sansón. Aquí vamos a ver unos puntos claves que enseñamos en los días anteriores en el podcast de la emisora. Y el primero fue la falta de mantenimiento preventivo. ¿Qué hizo Sansón? Descuidó los votos. Él fue llamado con un propósito. Sansón empezó a jugar con las reglas del nazareato. Tocó animal muerto, bebió lo prohibido, salió con mujeres que no eran de su pueblo, le fascinaban las prostitutas. Y en el viaje, en la ruta, si usted y yo ignoramos el aceite, el motor como tal, el carro o la moto, te avisa, porque para eso hay un testigo. Y los padres de Sansón fueron testigos, pero él no les prestó atención. Por tanto, su motor se fundió. ¿Y por qué? Porque hubo exceso de revoluciones. Y esas revoluciones representan al orgullo. Sansón pensó que la fuerza, el poder que tenía era de él y no de Dios. Él pensó que siempre saldría ileso, como las anteriores veces. Dalila en las ocasiones anteriores le ha dicho: Sansón, Sansón, los filisteos a ti. Y él rompía las ligadoras con lo que estaba, y iba y mataba a sus enemigos. Pero en la tercera vez, Sansón no tuvo en cuenta y pasó algo tremendo. Y que para usted y para mí aprendamos esta lección es algo importante. Y diría algo ahí, algo de vida o muerte. En el Jueces 16:20 dice: y le dijo Sansón por tercera vez: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Piense que Sansón dijo: yo soy el chacho, yo soy el que mato a todo mundo, yo soy el que tal cosa. Él creía en su poder, pero mire lo tremendo y lo más triste que dice la Biblia aquí en este caso. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Tremendo, mis hermanos. Saber de que Dios está, pero no está con usted. De pronto usted pertenece a una religión, mas no pertenece a Dios. Aún usted profesa ser de X o Y religión, pero Dios no está en su vida, porque usted está actuando como Sansón. Mire la fuga de compresión que tuvo Sansón, en este caso con relación a ¿quién? A Dalila. Él le comentó a Dalila cuál era el secreto de su poder. El secreto de su poder estaba en su cabello largo. Piense cuántas veces usted le ha contado sus planes, sus sueños a las personas indicadas. Y lo más tremendo, esas mismas personas indicadas hacen lo posible para que a usted no se le cumplan los sueños. Esto le sucedió a Sansón. Sansón le compartió su secreto a Dalila. Y Dalila era una mujer de los filisteos. Era una mujer del pueblo enemigo del pueblo de Israel. Y aquí podemos hablar del taller de Dios. Dice, de los grillos a la victoria. Si podemos ver dónde estaba Sansón en este momento, en el punto más bajo. Estaba encadenado, estaba ciego y dándole vueltas a un molino. El trabajo que hacía, ¿qué? Un buey. El gran guerrero ahora era la burla de los filisteos. Pero tengan en cuenta, mis hermanos, siempre va a haber una señal de esperanza. En el capítulo 16, versículo 22 dice:
pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo. Piense que la aplicación para usted y para mí. Quizás hoy sientes que el motor de tu vida se fundió, que perdiste la visión, que estás encadenado en algún error del pasado y no puedes avanzar. Pero tenga en cuenta que la Biblia dice algo: mientras haya vida, hay esperanza. Pero no te asustes, Dios está trabajando en silencio. Él tiene, así como hay un repuesto para un carro, Dios tiene un repuesto para que cojan nuevas fuerzas. Él tiene la forma de que vuelvas a arrancar. Dice: el justo cae 7 veces y Jehová lo levanta. Pero ¿qué tan justo eres para que el Señor lo levante? Dice que el último acelerón vino Sansón con esa fuerza a recobrar la vista, pero Sansón viene en ese sacrificio final. ¿Cuál fue el sacrificio final de Sansón? Clamar a Dios por misericordia, arrepentirse de que en toda su vida había hecho lo contrario a lo que Dios lo había enviado. Dice que Sansón no le pide a Dios recuperar su vista, su fama, sino le pide la oportunidad de cumplir con su propósito. Ese es el tiempo, sin importar lo que usted esté viviendo, de acercarse a Dios y decirle: Dios, yo quiero vivir el propósito que tienes para conmigo. Al entender cuál es el propósito, tu vida va a cambiar. De resto vas a seguir haciendo lo contrario. Sansón se refugiaba en el alcohol, en las drogas del momento, en las mujeres, en la fornicación, en el adulterio, en tocar animales muertos, en cosas que se habían dejado que no tenía que hacer. Pero veamos que con su muerte logró más que en su vida, porque finalmente entendió que la fuerza venía de clamar a Dios y no de sus propios músculos. Pienso que empezamos la historia que la moto de 2000 centímetros cúbicos no tenía manubrio. Entonces tenemos que trabajar, ¿qué? En el manubrio. ¿Y cuál es el desafío? ¿De qué sirve tener un grupo de moteros grande si no hay unión, no hay compresión? En el caso de Jinetes por Jesús, los que somos parchados, es gente que tiene buen testimonio, no solamente como nosotros, sino en sus iglesias. Yo sé que si le puede pedir una referencia pastoral a su pastor o a su líder, la va a dar, porque sabe que son hombres y mujeres ¿de qué? De testimonio. Pero piense que a su grupo entra, su grupo como tal, entran unas personas a cambiar las reglas de su grupo, a imponer leyes que no son. Cuando uno llega a un grupo, se tiene que sujetar a las reglas de ese grupo. Que si usted ve que no está cómodo, pues lo que tiene que hacer es retirarse. Pero el grupo va a seguir porque tiene su ruta, tiene su norte. ¿Y de qué sirve una iglesia con cantidad de personas si las personas no viven en santidad? ¿De qué sirve tener motos si solamente las utilizamos para pasear y divertirnos? El rodar tiene un propósito, y es un propósito por el cual Dios te dio esa moto. Y por eso hoy yo le invito a usted que está aquí en la iglesia y a usted que está en su casa a hacer un alto en el camino. Empiece a analizar qué está funcionando mal en su vida, qué le está funcionando mal en su motor, qué es lo que lo está llevando a tomar malas decisiones. Que usted le puede decir al Señor: Señor, dame la potencia, la unción que tuvo Sansón, pero dame la obediencia de Cristo. Son cosas diferentes. El poder y la unción de Dios lo lleva a usted a hacer grandes cosas. Pero Sansón, mis amigos y hermanos, ¿qué hizo? Él siempre desde niño rechazó las leyes. No debería tomar vino, tomaba sidra. No deberían gustarle las mujeres de pueblos extranjeros. Papá, a mí me gustó esa prostituta, la quiero para mí. Y el papá, él siempre buscó que sus padres fueran cómplices, pero sus papás no eran cómplices, estaban para que se cumplieran las reglas. Pero él en su rebeldía terminó mal. ¿Y cuántas veces nosotros, mis hermanos, tomamos malas decisiones en hacer las cosas
a nuestra manera sin consultarle a Dios. Piense esto, Sansón necesitaba un buen peluquero. Y hoy la gente lo dice en chiste, que no le corte el cabello Dalila. Si usted va de un peluquero, tiene que tener claro que el peluquero debe tener un discernimiento espiritual o debe tener un discernimiento de que sabe su profesión, no como una Dalila. Yo le invito a que cuando tenga tiempo, busque en la emisora Radio Motera, busque la repetición del podcast o me escribe al WhatsApp 311-209-4702 y le envío. Son enseñanzas de 10 minuticos donde habla más concienzudamente los errores que cometió personalmente Sansón que lo llevaron a la muerte. Y ya confiando en Dios, este viernes arrancamos con una nueva ruta, la serie que se llama La Ruta del Retorno y está basada en la historia del hijo pródigo. Le estamos dando un tinte o un toquecito motero al tema para hacerlo familiar a usted. Pero usted dice, yo no tengo moto. Pero ¿cuál es el motor de su vida? El motor de su vida puede ser su carro, la misma moto, pueden ser sus hijos, puede ser su esposo, puede ser su esposa. El motor de su vida puede ser su trabajo. Pero lo más tremendo, que el motor de su vida no sea Dios. Y cuando decía que Sansón, cuando se dio cuenta, Dios se había apartado de él. Entonces tenga en cuenta usted como cristiano, usted como creyente, que Dios no se aparte de usted, sabiendo que hace mucho tiempo usted ya se ha apartado de él. Pero Dios dice que es lento para la ira y grande misericordia en verdad. Y Dios está esperando es que usted y yo nos arrepintamos. Y por eso esos tiempos, como Sansón en su último momento, oró al Señor. Dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Vea que él aquí hizo una oración, sabiendo que lo que iba a hacer le iba a causar la muerte. Pero tuvo tiempo de arrepentimiento. El rey Saúl, cuando usted pueda leer más adelante el libro de Samuel, él nunca reconoció y nunca se arrepintió. Podemos ver que el rey David se equivocó, pecó, pero se arrepintió, tuvo un arrepentimiento genuino. Entonces la Biblia siempre nos va a enseñar a que estas personas en la Biblia, en su mayoría fueron desobedientes, porque el hombre por naturaleza es desobediente. Entonces yo le invito, mi amigo y hermano, que hoy pueda usted, donde está usted en su casa, clamar al Señor y le diga, Señor, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez. Puede ser la última oportunidad de tu vida. Aquí Sansón tomó venganza de los filisteos. Aquí su venganza puede ser ¿de qué? De la mala situación económica, de la mala situación de familia, de la mala situación de trabajo. ¿Por qué? Porque usted ha tomado malas decisiones que lo han llevado a ese resultado. Y por eso hay que decirle, Dios, ayúdame, perdóname porque me he equivocado y quiero empezar una nueva ruta, pero que sea en la ruta del Señor. Mis amados, se les ama, se les aprecia, su amigo Henry Valdés, de Jinetes por Jesús, motociclistas cristianos de Jinetes por Jesús, Iglesia Bíblica. Estamos rodando con propósito, el cielo es la meta. Acuérdese, 7 a.m. de lunes a viernes por Radio Motera, repetición 10 p.m. Buenas noches para todos.